Bien, mis hermanos, seguimos aquí en este tiempo de encuentro con Dios, con su palabra, en este medio tan especial, en medio de estas circunstancias que seguimos afrontando en el mundo y especialmente también aquí en nuestro propio entorno, en la ciudad de Bucaramanga. Pero bueno, también dar gracias al Señor porque vamos saliendo de esto, vamos avanzando. En las manos del Señor está todo lo que acontece y Él es el que tiene el control y nosotros confiamos en que Él es el que va guiando las cosas y también guardando a su iglesia, guardando a su pueblo. Así que ahí seguimos en medio de esta situación, seguimos adelante. Esta mañana quiero compartir con ustedes una reflexión que he estado haciendo en estos días, porque sea como fuere, seguimos afrontando unas circunstancias que tienen que hacernos pensar, tienen que hacernos reflexionar y preguntarnos quizás muchas cosas y buscar también lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Y yo quiero compartirles algo acerca de lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 1, los versículos desde el 3 al 14. Versículos 3 al 14, pero para quizás ganar un poco de tiempo, solamente quiero leer los versículos 9 y 10, obviamente sin dejar de considerar el pasaje total en forma completa. Pero en el versículo 9 y 10 dice, Él, o sea Dios, dice Pablo, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Miren bien esas palabras. Y es muy importante subrayar allí que sea lo que fuere que Dios se propuso hacer, se lo propuso en sí mismo. Eso es muy importante. Y más luego vamos a ver por qué. Dios bueno, háblanos por tu palabra esta mañana. Señor Dios, seguimos viviendo tiempos bastante inciertos, pero también tiempos que nos retan a la fe. Tiempos que nos retan a buscar de ti, a buscar tu presencia, a buscar tu palabra. Tiempo que nos reta también a dejar, Señor Dios, que tú uses nuestras vidas como pudiera ser en este tiempo. Amado Dios, háblanos por tu palabra y que esa palabra haga en nosotros lo que tú quieres. Gracias, Dios, por este tiempo de encuentro contigo. Señor, nuestros corazones están abiertos a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Al compartirle la reflexión que quiero hacer sobre este pasaje de Efesios 1, 3 al 14, basándonos en el aspecto central de ese pasaje que son los versículos 9 y 10, donde Pablo habla de algo que Dios se propuso hacer en la historia y en el mundo y que hoy día de alguna manera sigue siendo llevado a cabo por la voluntad de Dios y que Pablo dice era algo que permaneció, digamos, desconocido hasta el momento cuando Dios se lo reveló a Pablo y Pablo lo dio a conocer a la iglesia y nos lo da a conocer a nosotros hoy en día. Déjenme hablarles un poco acerca de Faraón. Leímos un pasaje al comienzo
sobre el libro del Éxodo en el capítulo 1. Allí se nos habla de Faraón y se nos habla del pueblo de Israel. Pensemos un poco en Faraón. Faraón pensaba que estaba viviendo en el momento más ideal de su condición como rey. Faraón tenía a su alcance, según él lo veía, el mundo perfecto. Tenía el mundo que él quería tener, el mundo como él lo quería tener, el mundo como él lo quiso establecer, siendo él el centro de ese mundo, el Dios de ese mundo, y teniendo bajo su autoridad y su poder a todo el pueblo egipcio, y también teniendo como mano de obra en todos los aspectos de la sociedad egipcia a los judíos. Pero observe usted una cosa, si bien Faraón pensaba que había logrado el mundo perfecto, el pueblo de Israel sufría en ese mundo, según nos dice el relato. Y nos dice que Israel llegó a ser un pueblo sumamente numeroso. Y el faraón llegó a tener miedo de ese pueblo tan numeroso, de modo que comenzó a establecer restricciones y comenzó a establecer una mayor tiranía sobre ese pueblo de Israel para que no se multiplicaran más, para que no crecieran más y para que en ningún momento fueran a representar una fuerza que resultara derrocándolo a él. De modo que tomó medidas sumamente drásticas. Pero el punto que quiero subrayar es que mientras todo eso pasaba, el pueblo de Israel allí, bajo la tiranía del faraón egipcio, siendo un pueblo tan numeroso, tanto que a Faraón le dio miedo de Israel, el pueblo de Israel resultó dejándose esclavizar. Dejaron que Faraón impusiera su poder y su autoridad sobre ellos, que impusiera sobre ellos su tiranía, que impusiera sobre ellos su yugo, y ellos, siendo más que Faraón y más que el pueblo egipcio, no reaccionaron y fueron sometidos a esclavitud durante aproximadamente 400 años, hasta cuando apareció Moisés, que los hizo reaccionar y los logró sacar de la esclavitud. El punto es que Israel permitió que Faraón estableciera su fuerza y su poder sobre ellos, porque Israel había perdido de vista lo que ellos eran en Dios. Habían perdido de vista lo que tenían a su alcance de parte de Dios. Se habían culturizado tanto con Egipto, se habían amalgamado tanto con Egipto, que llegaron a parecerse a los egipcios. Y en alguna manera perdieron de vista a Dios, perdieron de vista el poder de Dios, perdieron de vista su relación con Dios, perdieron de vista su fe en Dios y resultaron siendo esclavos, al punto de que se olvidaron incluso de quiénes eran ellos, quiénes eran ellos como pueblo de Dios, como escogidos de Dios. Se olvidaron de quiénes eran ellos y no volvieron a tener presente lo que tenían a su alcance en cuanto al poder, las bendiciones, la herencia, las riquezas que Dios espiritualmente les había impartido para haberse sobrepuesto a la tiranía de Faraón. Vengamos al tiempo de Pablo. Pablo, en su sabiduría, en su tiempo, comenzó a percibir que si bien el mundo que él conoció estaba en un completo caos, una cosa es uno ver, digamos, desde la distancia del tiempo, lo que fue la era en la que Pablo existió, la época en la que Pablo existió. Una cosa es verla desde el tiempo y otra cosa es, a través del estudio y la investigación,
meternos en ese mundo para darnos cuenta de que era un completo caos espiritual y moralmente. Dios, en medio, según lo que Pablo veía, Dios estaba llevando a cabo en ese mundo un propósito paralelo. Por ejemplo, si el mal daba un paso, digámoslo de esa manera, si el mal daba un paso, el mal es una realidad. El mal, cuando tiene lugar, domina, tiraniza, esclaviza. El mal hace mucho daño cuando tiene oportunidad y se establece. De modo que si el mal daba un paso, Dios daba 10 pasos. Dios iba 10 pasos adelante. Cuando Faraón dijo, voy a destruir los niños egipcios. Eso dijo Faraón. Voy a esclavizar al pueblo de Israel. Voy a hacer que trabajen de manera forzada en contra de su voluntad, de lo que sea para mí y para el beneficio de Egipto. Cuando Faraón dijo eso, Dios iba 10 pasos adelante. Cuando Faraón dijo, voy a hacer esto contra los israelitas, Dios le hizo ver a Faraón 10 plagas que acabaron literalmente con su imperio. El establecimiento del reino de Dios es algo que Dios se ha propuesto. Y cuando Jesús vino, Él vino hablando acerca del reino y de que ese reino habría de ser establecido en la tierra. Pablo en su momento vio también cómo en medio de su caótico mundo Dios estaba estableciendo su reino. Dios estaba obrando para, como dice aquí en el versículo 10 de Efesios 1, para reunir todas las cosas en Cristo. Esta expresión tiene una profundidad y un sentido teológicos que no podemos entrar a detallar esta mañana. Pero sí podemos decir que lo que Dios se propuso fue poner bajo la autoridad de Cristo todas las cosas en el universo y en el mundo. Todas las cosas han sido puestas bajo la autoridad de Cristo. Los grandes imperios en el mundo han caído bajo la autoridad de Dios. Los grandes imperios en el mundo han caído bajo la autoridad de Cristo. Y no es fantasía pensar hoy que todo está bajo la autoridad de Cristo. Están bajo la autoridad de Cristo todos los poderes y los imperios y todos los recursos y todas las fuerzas humanas, tanto en el aspecto político, religioso o moral, todo está bajo la autoridad de Cristo. Y Pablo pudo ver que en medio de su caótico mundo, todo estaba siendo encaminado a un fin, bajo la soberana voluntad de Dios. Ese es el misterio que Pablo dice, Dios le hizo conocer y que Él comparte con la iglesia. Pero lo sobresaliente en esto es que Dios, según Pablo lo veía, Dios está obrando, Dios está moviéndose. El judaísmo presionaba y discriminaba. El imperio romano maltrataba y asesinaba. Pero Dios, según Pablo lo veía, y según Pablo mismo lo experimentaba, y Pablo mismo en su actividad misionera era parte de ese mover, Pablo veía a Dios obrando. A donde quiera que Pablo iba, él predicaba a Cristo. Y él veía cómo la gente respondía al mensaje del evangelio. Y él veía cómo Dios restauraba a hombres y mujeres. Él veía cómo Dios restauraba hogares y familias. Él veía cómo Dios restauraba relaciones sociales y volvía y seguía encaminando el mundo hacia una igualdad social equitativa. Pablo veía cómo Dios desmontaba paulatinamente el dominio de Satanás y del mal. Él veía cómo Dios desmontaba el machismo y el abuso laboral y el abuso de poder. Si uno mira bien las epístolas del Nuevo Testamento, eso
es lo que ve, lo que uno ve que Dios estaba haciendo. Ahora, el reto es compaginar esto del tiempo de Pablo con nuestro tiempo y con nuestras circunstancias de hoy. Nosotros tenemos que reconocer que no hay mucha diferencia entre lo que Pablo vio en su momento y lo que nosotros vemos en el día de hoy. Por esa razón Pablo insta a la iglesia a asumir un compromiso activo en esa instancia. Eso tiene que ver el compromiso que la iglesia asuma con lo que hoy se está estableciendo como dominio del mal, en todas sus facetas y en diferentes y diversas formas. El compromiso que la iglesia asuma frente a eso tiene que ver con lo que yo soy en Cristo, con lo que usted es en Cristo, con lo que la iglesia es en Cristo, con lo que tenemos en Cristo, con el poder de Cristo que está en nosotros, con la presencia de Cristo que está en nosotros, con la sabiduría de Cristo que está en nosotros. Tiene que ver con lo que somos en Cristo. Y a la luz de esto quiero subrayar brevemente 3 cosas. Pensando en lo que es la importancia de la iglesia en el día de hoy y teniendo presente que para Pablo, en todo ese orden de cosas mediante el cual Dios estaba, como dice aquí, reuniendo todas las cosas en Cristo, la iglesia es sumamente importante, sumamente relevante. Teniendo presente eso, entonces, por una parte, cuando sé quién soy en Cristo, sé cuál es mi lugar. Cuando sé quién soy en Cristo, sé cuál es mi lugar. Miren bien que Pablo dice en el versículo 3, en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Observe usted, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y eso significa que Cristo en nosotros, cuando le dimos lugar en nuestra vida, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador en nuestro corazón, en Cristo nosotros hemos sido rica y abundantemente bendecidos con cosas que nosotros jamás habríamos podido tener de ninguna otra manera. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Piense usted en esas bendiciones. Esas bendiciones son las credenciales de nuestra identidad en Cristo. No tendríamos tiempo para mirar en detalle cada aspecto. Pero en Cristo nosotros fuimos escogidos. En Cristo nosotros fuimos hechos hijos de Dios. En Cristo hemos sido redimidos. En Cristo hemos sido perdonados. En Cristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Lo que debemos preguntarnos aquí es: ¿qué clase de personas describe Pablo aquí al enumerar todos esos aspectos que vienen a ser parte de las credenciales que identifican al creyente cristiano en Cristo? Todos nosotros tenemos una cédula. Yo tengo mi cédula. Una cédula representa mucho para nosotros en cuanto a nuestra identidad personal. Mi cédula me dice que yo soy un ciudadano colombiano. Mi cédula me dice que yo tengo derecho a una serie de privilegios como ciudadano colombiano. Mi cédula dice quién soy. Mi cédula dice cómo soy. Mi cédula dice muchas cosas en cuanto al tipo de persona que soy. Mi cédula certifica lo que es mi identidad en muchos aspectos de mi vida. Por eso mi cédula es importante. Todos nosotros tenemos una parecida a esta. Pablo dice que todos los creyentes cristianos tenemos unas credenciales que definen nuestra identidad en Cristo. Pero la pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué tenemos esas
credenciales en nosotros. ¿Para qué nos ha dado Dios esas credenciales? ¿Qué es a lo que tenemos derecho con esas credenciales? ¿A qué tenemos acceso? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos llevar a cabo con esas credenciales? Todas esas condiciones a las que Pablo alude parecen demarcar un propósito o un fin. O sea, dice Pablo que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero en el versículo 14 dice que nos escogió con miras a una redención final. Y eso significa que el propósito de Dios no ha cambiado. Desde el momento en que Dios nos escogió, dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo, Dios se propuso algo. Y ese propósito no ha cambiado ni cambiará. El diablo no ha logrado hacer que ese propósito de Dios cambie. No logró hacerlo ni en el principio ni en ningún momento de la historia, y no lo hará ahora ni lo hará nunca. El propósito de Dios no cambiará. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito final, y para eso nos revistió de esas credenciales que tenemos en Cristo. Esas credenciales describen a la persona que Dios usa para establecer su reino en el mundo. Esta es la clase de persona, o mejor, esas credenciales describen a la clase de persona que Dios necesita para llevar a cabo su propósito en el mundo. Por tanto, yo puedo saber quién soy en Cristo. Por tanto, yo debo saber quién soy en Cristo. Así como mi cédula dice quién soy, yo tengo también posibilidad de saber quién soy en Cristo si esas credenciales están realmente en mí. Cuando esto es claro para mí, entonces sabré cuál es mi lugar. Sabré cuál es mi lugar dentro de ese propósito de Dios. Es preocupante ver cuántas veces vemos personas en las iglesias, o vemos iglesias mismas que parecen no tener muy claro cuál es su lugar en el propósito de Dios. Pero podemos decir esto de esta manera: mi propósito, o mejor, mi lugar en el propósito de Dios es ser un medio que sirve al establecimiento del reino de Dios. Yo puedo ser un instrumento para establecer paulatinamente el reino de Dios. Cada vez que Dios me use para proclamar a Cristo, para llevar a Cristo a alguien, para llevar al corazón de alguien a Cristo, estoy siendo usado para establecer el reino de Dios. Y eso es tener visión de reino. Tener visión de reino es ver el mundo con los ojos de Dios. Tener visión de reino es visualizar a dónde el reino puede llegar. Por ejemplo, imaginemos un grupo de médicos que en un momento dado son sumamente sensibles a la necesidad humana y se preocupan por solucionar situaciones relacionadas con la salud en alguna parte y considerar algún lugar donde la gente está enferma y no tiene recursos en ninguna manera. Entonces ellos organizan y llevan a cabo una cruzada médica y van a ese lugar y llevan sus conocimientos y sus habilidades y llevan medicinas y llevan muchas cosas para ayudar a la gente a superar sus problemas de salud. Eso es tener visión de a dónde puedo llevar lo que Dios me ha dado para bendecir a otros. Tener visión de reino es preguntarnos a dónde lo puedo llevar, en quién yo puedo sembrar el reino. Tener visión de reino es pensar cómo puedo llevar el reino
alguna parte que sea de bendición. Tener visión de reino es ver lo que Dios ve, como Dios lo ve, donde Dios lo ve y cuando Dios lo ve. Y yo puedo, como instrumento de Dios, con las credenciales que Dios me ha dado, ser de gran bendición para llevar el reino allí donde el reino es necesario. Cuando yo sé quién soy en Cristo, sé cuál es mi lugar. Pero en segundo lugar, es esencial entonces comprender nuestro propio papel histórico. Comprender nuestro propio papel histórico. Todos nosotros, cada uno en lo individual, en lo personal, un día nacimos y un día habremos de partir de este mundo. Nuestra presencia, nuestro peregrinaje por este mundo relativamente será muy, pero muy corto. Con todo y lo larga que haya sido la historia de la humanidad, mi propio peregrinaje será muy corto. Incluso hay iglesias que un día comenzaron, pero un día decayeron, y hay iglesias que han desaparecido en la historia. Entonces, la pregunta es, si eso es así, ¿qué habré yo de dejar como huella que haya contribuido en alguna manera a cambiar un poco más este mundo cuando mi propia historia personal termine? Pablo dice que el primer paso, ya lo hemos visto, el primer paso es restablecer al hombre a su condición original. O sea, si nosotros pensamos en que Dios está estableciendo su reino, en que Dios está restableciendo un nuevo orden en el mundo, eso comienza con el restablecimiento del hombre. Y eso nos lleva a mirar y a considerar lo que Dios está haciendo. Porque si bien hoy el mal está avanzando de una manera alarmante, indescriptible, Dios también está avanzando y está yendo mucho más adelante que el mal. Dios no está siendo tomado por sorpresa por lo que el mal está haciendo. No, Dios va más adelante, mucho más adelante. Necesitamos mirar lo que Dios está haciendo. Yo les decía el otro día de una campaña evangelística en un país africano donde miles de personas aceptaron a Cristo. En esta semana leí una noticia que decía literalmente, en la India, mientras más se reprime y se persigue a los cristianos en la India, estos más crecen y crecen y crecen y crecen. Y grandes cantidades de personas en la India están encontrando a Cristo hoy. Hace un rato estaba leyendo una noticia, una muchacha lesbiana que tenía una historia familiar sumamente trágica y terminó siendo lesbiana, muy joven. Entró en una iglesia cristiana en el momento en que la iglesia adoraba y ella experimentó cómo Dios le habló y ella reconoció su pecado y entregó su vida a Cristo. Sí, Dios se mueve, Dios está obrando. Una vez un padre de familia estaba tratando de encontrar algo para que su inquieto hijo pequeño se entretuviera y él pudiera ocuparse de otras cosas. Entonces tomó una imagen de un mapamundi, lo partió con unas tijeras en pedazos y se lo dio al hijo para que, como un rompecabezas, volviera a armar el mapamundi. Y el niño se puso a armar el mapamundi y el papá se fue a ocuparse de otras cosas pensando que su hijo se iba a tomar mucho tiempo. Y en menos de lo que él pensó, su hijo volvió con el rompecabezas armado. Y el papá le preguntó, pero ¿cómo lo hiciste tan rápido? El hijo, con una sonrisa en su cara, le dijo al papá, bueno, es que por detrás de la hoja de la revista estaba la cara de un hombre. Así que me fue más fácil formar la cara del hombre. Y cuando formé la cara del hombre, formé el mapamundi. Sí, lo que esto nos enseña es que para restaurar el mundo, Dios está
restaurando al hombre. Dios está restaurando al ser humano. Dios está creando un nuevo orden desde hace mucho, mucho tiempo, y mediante eso Dios está restaurando hombres y mujeres en una relación personal con Jesús. Ahora, esto demuestra la relevancia tan grande que tiene la iglesia en el mundo. Y yo quiero que usted, mi hermano y mi hermana, piense en esto, y amigos que me siguen en esta transmisión. La relevancia tan grande que tiene la iglesia en el mundo. Yo no sé qué tan importante es para usted la iglesia, pero yo quiero decirle que la iglesia es el milagro más grande. Después de la resurrección de Cristo, la iglesia como tal es el milagro más grande que Dios llevó a cabo en el mundo y que Dios sigue estableciendo en el mundo. Porque nadie habría podido concebir jamás que extremos completamente opuestos social, moral y religiosamente pudieran llegar a estar unidos delante de Cristo y bajo la autoridad, el poder y la gracia de Jesús. Por eso la iglesia es un milagro. La iglesia es la evidencia de esa nueva condición impartida al ser humano por medio de Cristo, puesto que la iglesia está conformada por todos los hombres y mujeres que han sido redimidos en Cristo, los cuales han venido a ser el núcleo de un nuevo pueblo, de una nueva sociedad, de un nuevo mundo. Con razón el apóstol Pedro decía también, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo privilegiado. Somos el linaje de Dios. Somos un real sacerdocio. No, la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es cualquier grupo de personas. La iglesia es el pueblo privilegiado de Dios, a quienes Dios les ha impartido sus credenciales para que hagan en nombre de Él y bajo la autoridad de Él su obra en el mundo de extender su reino y llevar corazones a que estén bajo la autoridad de Jesús. Nosotros estamos siendo parte de ese grande y eterno propósito de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. Observen ustedes esto. Jesús en su momento eligió 12 hombres. Y según Lucas, también un cierto grupo de mujeres llegaron a conformar ese grupo apostólico. Ellos conformaron un grupo pequeño al que Jesús se refirió en algún momento como ovejas en medio de lobos. Eso debió parecerles bastante intimidante porque en otro momento Jesús los alentó diciéndoles, no teman, manada pequeña. Al Padre le ha placido darles el reino. Miren lo que Jesús les dijo. Y observe usted que en la historia, el rol que desempeñó ese pequeño grupo fue históricamente vital. Porque fue a raíz de ese pequeño núcleo que el mundo comenzó a experimentar y a ver algo totalmente diferente. El mundo no siguió siendo el mismo después de que ese grupo apostólico fue usado grandemente por Dios para establecer los fundamentos de la iglesia en el mundo. Y eso nos enseña que la fuerza, al fin de cuentas, no está en el número o en la cantidad, sino en el poder del testimonio. Porque allí donde quiera que yo esté, yo soy parte de un propósito infinitamente grande. Pero donde quiera que yo esté, puedo influir de tal manera que otros sean tocados y llevados a tener una relación personal con Jesús. Y finalmente, otro aspecto importante que encuentro en esta reflexión que hacía es que entonces en la condición y en el lugar correcto venimos a ser
factor de cambio. En la condición y el lugar correcto venimos a ser factor de cambio. El pueblo de Israel en Egipto no pudo cambiar su situación, ni tampoco pudo cambiar la situación de Egipto, porque el pueblo de Israel había perdido de vista sus propias credenciales. Ellos no tenían, ni sentían tener ni autoridad ni poder para hacer nada. Y nada hay más inquietante que una pieza fuera de lugar. Una pieza fuera de lugar puede causar daños irreparables. Un carro no puede andar si le falta una rueda. Nosotros no podríamos de ninguna manera tomar nuestros alimentos si nos falta parte de nuestra dentadura. No podríamos de ninguna manera armar un equipo de algún tipo práctico porque nos falta una pieza. Muchas veces nosotros no vemos cambios significativos porque hay demasiadas piezas fuera de lugar. Pablo busca que la iglesia esté en el lugar y en la condición correctos para que sea un verdadero factor de cambio. Es evidente y no se puede negar que el mundo está encaminándose cada día más y más a reunir todas las cosas bajo la autoridad de Satanás. Eso es absolutamente claro. Pero Dios va más allá, Dios va mucho más allá, obrando para reunir todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Porque ya todo ha sido sometido debajo de sus pies. En el versículo 22, ahí mismo en el capítulo 1 dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Desde hace mucho tiempo, y quizás hoy se ha acentuado más, nosotros vemos a grandes sectores de la iglesia completamente fuera de lugar, como una rueda suelta causando daño y confusión. Y eso me hizo pensar en unas palabras en las que el escritor de la epístola a los hebreos reflexionaba. Él decía, ahora nosotros no vemos todavía todas las cosas sujetas a Él. Y eso en cierta forma es verdad, porque a nosotros nos parece que el mundo sigue estando completamente desequilibrado y completamente descontrolado. Y pareciera que como que las cosas aún no están sujetas a Cristo. Vemos que todo sigue de mal en peor. Pero déjenme compartirle lo que decía cierto escritor en un libro llamado La Doctrina de Dios. Él decía, observamos alrededor nuestro tantos hechos que no nos parecen razonables, tantos sufrimientos injustos, tantas calamidades inexplicables, tan extraña y desigual distribución de destinos y un contraste tan grande entre los extremos de la alegría y la tristeza, que al reflexionar sobre estas cosas nos vemos forzados a elegir entre dos alternativas. Ver el mundo gobernado por una ciega voluntad o deidad maléfica, como creen los pesimistas, o basándonos en las Escrituras y mediante la fe, descansar en la soberana y absoluta voluntad, aunque incomprensible, sabia y santa de aquel que algún día hará que la plena luz de los cielos amanezca sobre los misterios de la vida. El profeta Isaías decía, Dios continúa llevando a cabo su obra, su extraña obra. Y puede ser que nosotros hoy veamos que la oscuridad del mal sigue invadiendo el mundo. Pero llegará el día en que si nosotros continuamos siendo fieles con las credenciales que Dios nos dio y hacemos uso de la autoridad de Cristo, del poder de Cristo y de la gracia que tenemos en Él, y seguimos estableciendo su reino fiel y diligentemente, un día ese nuevo mundo
amanecerá. La iglesia nació en un mundo adverso. La iglesia se ha desarrollado en la historia siempre en un mundo adverso. Hoy la iglesia está en medio de un mundo adverso. La iglesia al comienzo fue atacada por el judaísmo y por el imperio romano. Hoy hay otras fuerzas políticas, religiosas, morales, ideológicas, una cantidad de cosas atacando terriblemente la iglesia. Pero la iglesia siempre ha sido una comunidad en medio de otra comunidad. Y lo que la iglesia en el Nuevo Testamento nos enseña es que como una comunidad en medio de otra comenzó a influir paulatinamente. Hombres y mujeres cambiados comenzaron a ser factor de cambio en su vida moral, en su matrimonio, en su hogar, en su comunidad. El mundo cambia cuando una persona cambia. Y esas personas cambiadas se convierten más y más en factor de cambio. Pablo está hablando de personas bendecidas, con toda bendición espiritual, para ser instrumentos de Dios en su propósito de reunir todas las cosas. Dios va mucho más adelante que nosotros, va mucho más adelante que el mal. Y como dijera el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Gloria a Dios, que está sentado en su trono por eso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios por eso. Él está en su trono y reina. Él tiene todo bajo el control de su autoridad y su gobierno. Dios bueno, te alabamos en esta mañana. Y gracias te damos, Dios, porque eres nuestro Dios. Gracias por ser Dios y gracias por ser nuestro Dios. Muchas personas en el mundo hoy, Señor, necesitan conocerte. Muchos te rechazan, muchos sin saber lo que hacen, muchos te rechazan porque tienen simplemente prejuicios que les han sido inculcados, muchos te rechazan porque ignoran quién realmente tú eres, no sé, pero Dios, con todo y eso, tú sigues siendo Dios. Gracias te damos porque nos has elegido desde antes de la fundación del mundo. Eso es un concepto muy profundo y muy difícil de entender, pero es lo que nos dice Pablo aquí a través de tu palabra. Y hemos sido elegidos, escogidos para ser santos y sin mancha delante de ti, para ser de testimonio, para ser un anuncio vivo de tu gracia, para ser factores de cambio, para ser instrumentos mediante los cuales tú sigas estableciendo tu reino y llevando a cabo tu propósito. Hoy puede ser que vemos que el mundo parece ir de mal en peor y parece que nada cambia, pero ayúdanos a ver los cambios que paulatinamente tú estás haciendo, has venido haciendo, porque todo eso poco a poco va contribuyendo, va encaminándose a que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de Cristo. Nosotros necesitamos seguir siendo fieles en lo que tú nos has dado para hacer, en el tiempo que nos has dado para hacerlo, dentro de nuestra propia historia. A ti sea, Padre, la honra y la gloria. Levanta hoy tu iglesia en el mundo. Levanta tu iglesia, tu pueblo en el mundo. Levántalos con poder, completamente conscientes del poder, de la gracia y de las credenciales que tenemos en Cristo. Levanta tu iglesia con autoridad espiritual. Levanta tu iglesia con voz profética. Levanta tu iglesia, Señor, con esa herencia apostólica que tenemos. Señor, porque en verdad no solamente somos un pueblo altamente privilegiado, sino que tenemos entre manos una responsabilidad y un compromiso inmensamente grande, para cumplir el cual estamos seguros de que tú estás con nosotros. Dios,
Levanta la primera iglesia bautista de Bucaramanga y trae sobre esta iglesia un despertamiento y un avivamiento espiritual tal, Señor Dios, que podamos ver cosas y hacer cosas que nunca imaginamos. Porque en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. A ti sea, Padre, la honra y la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús, hoy por siempre. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de ustedes. Y esperamos ver a muchos de ustedes el próximo domingo en nuestro culto presencial. Así que inscríbanse con tiempo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Que tengan un feliz día.